Adén, ¿a qué te dedicas? ¿Estás en Desai? Estoy en Desai, tengo una empresa de biotecnología en Argentina, que es una empresa medio rara. Hacemos adentro de la empresa, además de tener nuestros productos, hacemos investigación y hacemos docencia, casi como los tres pilares de la universidad. Hacemos docencia, investigación y tenemos los productos que comercializamos. ¿Qué productos comercializáis? Nosotros trabajamos en el área de ingeniería de tejidos biológicos, y los productos que tenemos en el mercado son sistemas de biofabricación, o sea, sistemas de impresión 3D, de microfluídica, todo para fabricar de manera artificial tejidos y órganos biológicos. Vale, ¿cómo se combina eso? Una startup, me imagino, de biotecnología, con docencia y con research. Vale, la parte de investigación. ¿Por qué? Si es una startup, si simplemente, bueno, es biotecnología, ¿qué te lleva también a querer hacer ese trabajo de investigación? Ahora que lo decís, veo que representa un poquito las cosas que me apasionan, ¿no? La tecnología, la docencia, soy docente en distintas universidades, y la parte de investigación. Lo que nos mueve es el impacto humano que podamos generar, el impacto positivo en la gente, utilizando la tecnología como herramienta, que es lo que nos apasiona. Entonces, lo que empezamos a ver muchas veces es que los productos que comercializábamos, que eran bioimpresoras 3D para fabricar órganos y tejidos, con el objetivo de hacerlo para pacientes en lista de espera, está demorando más esa llegada a los pacientes más de lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, por esa cosita de ansiedad, montamos nuestro laboratorio de ingeniería de tejidos y de biomateriales, conseguimos la aprobación para trabajar con tejido de pacientes y empezamos a aplicar, a desarrollar líneas de investigación aplicando la misma tecnología que comercializamos, con este apuro de llegar rápido a los pacientes. Y no te he preguntado, pero ¿cuál es tu background? Es medio raro también, soy técnico en electrónica. Me fui a Córdoba, una provincia de aquí de Argentina, a estudiar ingeniería biomédica. Cuando estaba allí en ingeniería, empecé a trabajar en un proyecto que venía desde el colegio, desde el secundario, y me encontré con que ya estaba haciendo lo que quería hacer, pero sin necesidad del título. Entonces ahí me cambié a medicina, donde sí realmente hacía falta el título, y continué varios años de medicina, pero llegó un momento en el que tuve que elegir entre el proyecto o el estudio, y continué con el proyecto. Así que título de grado no tengo, solamente el del colegio, el secundario. ¿Y por qué Desai? Yo sé que estás involucrado, o sea, te has movido, sé que has estado en Vitalia, por ejemplo. ¿Qué te llevó a Desai, a buscar Desai o a involucrarte con el ecosistema? Bueno, justamente por eso, por no tener título de grado, yo actualmente no podría hacer investigación académica, por lo menos como está estructurada actualmente en Argentina. Uno tiene que hacer una carrera de grado, un doctorado, un postdoctorado, y recién ahí, después de muchos años de estar en la academia, uno puede elegir en qué investigar. Y a mí me apasiona investigar, y es lo que hacemos y es lo que trato de generar en el equipo que tenemos adentro de la empresa, donde todos tienen llave, pueden ir los fines de semana al laboratorio si quieren. Entonces, generar ese ecosistema, ese contexto para que estas mentes hambrientas de nuevos conocimientos, de cosas que tengan sentido desarrollar, que lo puedan hacer sin necesidad de estar en un sistema tan burocratizado. Eso me parece fundamental. Como persona que está dentro del ecosistema y ya llevas un tiempo, ¿animarías a científicos y personas que no están en la academia a unirse? ¿Por qué? Definitivamente, yo creo que quienes no están en la academia, con ese mismo caso como el mío, me parece que ahí ya tiene sentido. Quienes están en la academia es un cambio grande, yo creo que es un proceso que todavía DISA está en un proceso de construirse, sobre todo aquí en Argentina. Creo que tiene muchísimo potencial en fondeo también, de fondear líneas de investigación. Em, pero todavía los investigadores académicos están dentro de una estructura donde el sueldo lo reciben de instituciones gubernamentales, los fondos para conseguir los reactivos para hacer investigación también. Entonces no se puede hacer un salto a la pileta, no, no propongo eso, pero sí esta apertura a por ahí otros métodos de publicar científicamente, no necesariamente en los métodos tradicionales, pero con la misma rigurosidad. Y para acabar, como argentino,
¿Cómo ves el ecosistema de Deezer en Argentina y cuál sería tu visión bueno, para integrarlo aquí en Argentina? Lo veo muy contento de que se esté generando, de que este evento también lo ponga en la vidriera de lo nuevo que se está armando, de potenciar la capacidad de investigadoras e investigadores argentinos a través de otros métodos. Y creo que este momento en particular, como otra herramienta de fondeo de líneas de investigación, me parece que es súper, súper apropiado. Para adelante lo veo con mucho potencial combinado con el mundo cripto que tiene mucha adopción en Argentina también, así que lo veo con lindos ojos. Muchas gracias, Dani. Un placer. Gracias.